roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti
camino, vida y verdad, no es por vista, sino que por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino que por fe. Vivimos para ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida.
Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor podemos estar juntos nuevamente, ¿cierto? Este fin de semana, este domingo, para poder recordarle y poder estar juntos en la comunión, en el Espíritu. Como ustedes saben, ya es tradicional compartir esta escritura, pero no por eso deja de ser importante, ¿ok? Vamos a Corintios 11, primera de Corintios 11, ¿cierto? Verso 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Gracias damos al Señor porque Él confirmó el acto de amor del Señor hacia nosotros. ¿Okay? Puso la firma, como se dice. Y es un acto también en el mundo espiritual. Yo bendigo al Señor de verdad y le doy gracias por su amor eterno. Gracias a esto tenemos salvación. Gracias a esto tenemos vida eterna. Por favor, hermano, ahí donde está, tome su pan y tome su copa. Y pidámosle al Señor que lo bendiga para poder tomar esta cena. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que el vino y el pan que tenemos en nuestras manos, Señor, sean de bendición para nuestra vida hoy. Que nuestros cuerpos, Señor, sean sanos, que nuestros cuerpos sean fortalecidos, que nuestra alma, Señor, sea bendecida, que nuestro espíritu, Señor, sea animado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, coma el pan. Y beba de su copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu infinito amor. Que el Señor les bendiga, hermano. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal, hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5:12 y en Marcos 10:30. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores.
La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, y muchas otras locales. En este video hablaremos de las generales. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. 2. La persecución de Domiciano. La segunda persecución al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano, entre el año 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones. 3. La persecución de Trajano. Lo que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 y 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podía proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. 4. La persecución de Adriano. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. 5. La persecución de Marco Aurelio. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo instigó a una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien algún día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente, solo diferente. 6. La persecución de Septimio Severo. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, entre el año 202 y el 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal
y castigable con la muerte. 7. La persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, en el 235 después de Cristo, se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. 8. La persecución de Decio. Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, durante la octava persecución entre el año 249 y el 251 después de Cristo. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecía la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. 9. La persecución de Valeriano. En el año 257 después de Cristo, bajo el emperador Valeriano, se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. 10. La persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo, de la misma manera bajo Aureliano. Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de este momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano las desencadenarían nuevamente en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la Iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio.
Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Sin embargo, muchos de los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y retarnos. De ellos hablaremos en próximos videos. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma crees que la persecución ha forjado el carácter del cristianismo? ¿Crees que de alguna manera la persecución es necesaria? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola queridos amigos y hermanos de Vida Real Iglesia Cristiana, el Señor les bendiga en esta mañana de día domingo 31 de enero, nuestro último día de este mes de enero y último domingo también. Esperamos con la ayuda del Señor ustedes estén disfrutando algo de vacaciones y también aquellos que piensan tal vez en el mes de febrero tener algo de vacaciones. Y para todos aquellos que les toca y continúan trabajando, les toca continuar trabajando durante este verano, también les enviamos mucho cariño, el Señor les bendiga con mucho ánimo y fuerzas. Que este tiempo de verano, este tiempo de vacaciones y de verano, sea también para ustedes algo especial. Seguimos esperando y confiando en el Señor para este año 2021. El tiempo del año pasado fue muy desafiante y esperamos que este año también sea desafiante en el buen sentido y que con el Señor podamos crecer, podamos seguir avanzando. Pero también nuestra esperanza está en Él y en su soberanía para este año 2021, en que las cosas pueden mejorar con esta pandemia y este coronavirus que ha trastornado nuestra agenda, nos ha enseñado muchas cosas, pero también nos ha enfrentado con la realidad y lo frágil que es esta vida. Gracias a Dios por el regalo de la vida y también gracias a Dios por el regalo de la buena salud y tantas bendiciones que Él nos da. Debemos aprender a atesorar y cuidar lo que Dios nos da. La vida es tan frágil, nuestro tiempo aquí en la tierra es tan corto, que por eso debemos darle prioridad y valorar lo que Dios nos ha dado. La vida, pero también averiguar más sobre lo que hay después de esta vida, la vida eterna. Y Dios nos habla mucho de ello en las Escrituras, en la Biblia. Como Vida Real, queremos que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de tener una experiencia real con Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Y por eso es que en nuestro propósito, en nuestra misión, cada vez que nos reunimos, ya sea presencial o como nos ha tocado últimamente a través de internet, compartir con ustedes la palabra de Dios, compartir con ustedes el conocimiento y la voluntad de Dios, para que ustedes y nosotros podamos seguir creciendo en una relación real y sana con Dios. También como Vida Real queremos estar dispuestos y ayudar a todos aquellos que no han tomado una decisión todavía de entregar su vida a Jesucristo, de creer en el Hijo de Dios y en el mensaje de las Escrituras de la Biblia, el Evangelio. Queremos animarles y oramos para que ustedes puedan tomar una decisión de comenzar una nueva vida, de volverse a Dios, de tener esta nueva vida a través del perdón de nuestros pecados que podemos obtener como un regalo de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Soy el pastor Darío Iturra y hoy día quiero invitarles a orar conmigo para continuar en esta serie de mensajes basados en el libro de Filipenses. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos y permitirnos, Señor, disfrutar de alguna manera este tiempo y esta temporada de verano acá en Chile. Señor, seguimos dependiendo de ti.
Seguimos esperando en ti para todo lo que nos toca vivir, no tan solo hoy día, sino en esta semana que viene y en este año que viene. Padre, a través de Jesucristo queremos darte gracias por el perdón de pecados, por esta nueva vida, por esta nueva esperanza que tú nos has dado a través de Él, de su sacrificio en la cruz y de su resurrección de entre los muertos. Señor Jesús, te adoramos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y pedimos, Padre, por favor, que tu Espíritu nos guíe a través de tu palabra hoy. Que tu palabra nos instruya, nos anime, nos corrija, pero que tu palabra también nos transforme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día continuamos en el libro de Filipenses, en este libro y en esta carta de Pablo a esta comunidad cristiana del primer siglo, de la iglesia primera, esta comunidad cristiana en la ciudad de Filipos, en lo que hoy día es Grecia, en la parte norte-este. La carta o el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento es uno de los libros más edificantes, más instructivos para cada cristiano, para la iglesia, pero también para aquellos que se están acercando a Dios, aquellos que están en su corazón, en su mente, reflexionando y teniendo muchas preguntas acerca de Dios, del cristianismo, de Jesucristo, de esta nueva vida en Cristo. La carta de Pablo a los filipenses no tan solo fue una carta que él dirigió como apóstol, como líder, como pastor de esta congregación para ellos, sino que también esta carta está y permanece en la Biblia como un mensaje no tan solo del apóstol Pablo para nosotros, sino un mensaje de Dios para nosotros hoy, para la iglesia en este año 2021, para la iglesia de Cristo universal, en todos los lados, en todos los países y continentes. Y por eso es tan importante para nosotros que somos miembros de una iglesia cristiana, que somos iglesia, que somos líderes cristianos, poder conocer muy bien esta carta de Pablo, este mensaje de Pablo a esta comunidad cristiana en la ciudad de Filipos. Hoy día quiero seguir compartiendo desde el primer capítulo del libro de Filipenses y hoy día específicamente el versículo 7. Dice así la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Bueno, esta es parte de este mensaje del apóstol Pablo a sus hermanos, a esta iglesia en la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Una iglesia que comenzó en el primer siglo y que comenzó muy bien. Podemos conocer los comienzos de esta iglesia a través de lo que Lucas registra en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 16. Esta iglesia en la ciudad de Filipos comenzó por una visión que el apóstol Pablo tuvo de parte de Dios. En esta visión, como un sueño, él vio a un hombre de la región de Macedonia, esto es al norte de Grecia, vio en esta visión a este hombre que llamaba al apóstol Pablo y le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo, el apóstol, tuvo esta visión, reconoció de que era un mensaje de Dios. El Espíritu Santo les había prohibido a Pablo y sus compañeros ir a otras regiones de Asia, por ejemplo, para compartir el Evangelio. Pero cuando él tuvo esta visión, que vemos registrada en el capítulo 16 del libro de Hechos, Pablo entendió que era un mensaje de Dios y lo tomó como dirección de Dios, compartió su visión con sus compañeros, Timoteo, Lucas también y Silas, y ellos emprendieron rumbo en dirección a Macedonia. En la región de Macedonia se encontraba esta ciudad llamada Filipos, una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una ciudad que estaba muy a gusto siendo parte del Imperio Romano y por lo tanto tenía una cultura muy rica, no tan solo la cultura griega,
siendo parte de lo que hoy día es el país de Grecia y esa región que nosotros conocemos, toda la riqueza cultural, filosófica, de conocimiento y política social que tuvo en el pasado, sino que también esta ciudad de Filipos estaba muy a gusto participando de la cultura romana, de la cultura que imponía el Imperio Romano. Había muchos soldados del Imperio Romano que al jubilarse quedaron viviendo, se trasladaron, se mudaron para vivir a esta ciudad de Filipos. Pablo tenía ciudadanía tanto judía, pero también romana. Y por lo tanto, como buen apóstol y misionero, como un enviado del Señor, llegó a esta región por causa de esta visión, guiado por Dios, pero no tan solo como un ciudadano judío, sino como un ciudadano romano. Y por lo tanto, Pablo conocía ya, tenía mayor conocimiento de esta cultura, en esta ciudad donde comenzó esta iglesia en Filipos, esta comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana, esta iglesia comenzó por medio del trabajo misionero del apóstol Pablo. Y esta congregación que Dios comenzó por medio de Pablo, la verdad tuvo un gran impacto en el apóstol. El apóstol Pablo tuvo un gran cariño con la iglesia de los filipenses en la ciudad de Filipos. Y por eso él escribió esta carta, una carta de ánimo, una carta de instrucción, de corrección, pero también una carta que podemos encontrar mucho cariño, mucho amor y sentimiento del apóstol Pablo por los hermanos en la iglesia de la ciudad de Filipos. Él escribe de manera especial un gran mensaje, y parte de este mensaje está el versículo 7, que nos entrega aspectos importantes de la relación de esta iglesia con Dios, de la relación de esta iglesia con el apóstol Pablo, pero también nos entrega información acerca de la vida real de esta iglesia y sus líderes con el Evangelio, con el reino de Dios. Y por eso este versículo 7 nos entrega algo muy importante. Dice Pablo en el versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Hay tres aspectos importantes que podemos ver en este versículo 7. El primer punto es que Pablo llevaba esta congregación en su corazón. El segundo punto es que Pablo, como líder y fundador de esta iglesia, le tocó enfrentar también desafíos, prisiones y dificultades como servidor de Cristo. Y el tercer punto es el apoyo y el compartir de la congregación de la iglesia en Filipo con el ministerio del apóstol Pablo, pero no tan solo su ministerio, sino sus dificultades, prisiones y desafíos que él vivió. El primer punto que vemos aquí es el gran cariño que el apóstol Pablo tenía con esta congregación. Y él lo demuestra, habla de sentimientos, habla de corazón. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. Pablo en este versículo 7 es muy honesto. No guarda una distancia, como a veces nosotros vemos en algunos líderes que están muy arriba y a veces sus colaboradores y a veces el resto de la congregación está muy abajo, distante. Pablo no era un líder distante. Era un líder muy cercano. Era un líder que se alegraba de compartir con cada uno de los miembros de las congregaciones que él le tocaba visitar. Y aún con aquellas congregaciones que él no pudo visitar, él les mandaba mensajes y cartas también con todo el corazón. Aquí Pablo escribe a esta iglesia en Filipos diciéndole: justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. Y debemos recordar que al principio de la carta de Filipenses, él describe a quién le envía la carta. Le envía la carta a los miembros de la iglesia de la ciudad de Filipo, pero no tan solo a los miembros de la congregación, sino dice también a los líderes, ancianos, obispos, a los pastores y a los diáconos.
Pablo deja aquí bien claro lo que él sentía con todos los que eran miembros de la congregación. No tan solo aquellos que eran miembros tal vez sin ninguna responsabilidad o con alguna responsabilidad que nos puede parecer algo pequeño, sino que él también guardaba un sentimiento muy grande con los ancianos, pastores y diáconos, con toda la iglesia. Y Pablo escribe aquí para mostrarles, para recordarles lo que esta iglesia representaba para él. Y él dice, es justo que yo sienta esto. ¿Y por qué Pablo, debemos preguntarnos, sentía tanto cariño y amor por esta congregación? Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Aquí el apóstol Pablo, la verdad, es muy tierno. Él como líder no se muestra como un líder fuerte, un líder sólido, un líder que es rígido, sino que se muestra también como un líder muy cariñoso. Y este cariño que el apóstol tenía con esta congregación no era algo que nació, que él sentía por causa de una responsabilidad. No es que Pablo el apóstol se sentía responsable de amar, aunque el llamado de nuestro Señor Jesucristo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como resultado también de nuestro amor a Él. Es verdad, un líder cristiano debe amar a aquellos que son sus hermanos, aquellos que son sus compañeros, aquellos que también son parte de la congregación. Como líderes, como pastores, debemos amar, pero no tan solo amar por causa de una responsabilidad. Que nuestro amor no sea algo obligado, que nuestro amor no sea algo impuesto, algo que debemos cumplir y por lo tanto puede ser una demostración de un sentimiento que en el fondo es algo vacío. Pablo sentía un gran afecto con esta congregación y los llevaba en el corazón por causa de algo. Pablo, como líder, como misionero, como enviado del Señor, como apóstol, él llegó a esta región para compartirles a ellos el Evangelio. Lo hizo por amor a Dios. No lo hizo porque se le pagaba, porque era una obligación, o porque Pablo decía, me voy a ir al infierno si no lo hago. La verdad es que Pablo cumplió una labor de misionero como apóstol, como enviado, por causa de su encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro que cambió su vida. Un encuentro que lo llevó a él a reformular su actitud frente a Cristo el Señor y aquellos que eran parte de la iglesia, los seguidores de Cristo. Por causa de su conversión a Cristo y entender de que él como pecador necesitaba a Jesús como Salvador, cuando él entregó su vida a Jesús, no tan solo lo entregó para disfrutar la salvación. El apóstol Pablo entregó su vida completamente para servir a su Salvador. Y por causa de este servicio de amor, de gratitud a Jesucristo como un esclavo, como él lo indica, un esclavo que voluntariamente, un hombre libre que voluntariamente se hizo esclavo de un maestro, de un señor, del Señor Jesucristo, Pablo fue a esta región para compartir el Evangelio. Y lo compartió con personas que necesitaban a Dios. Pero estas personas, cuando escucharon el mensaje de Jesucristo a través del apóstol Pablo, respondieron a este mensaje. Hubieron algunas personas en esta ciudad, no todos, pero hubieron algunas personas especiales que escucharon a Pablo, que recibieron su mensaje, que vieron el esfuerzo que él hacía por ayudarles a ellos a conocer a Dios, a crecer como iglesia, que esta comunidad cristiana también tuvo un cariño especial, un vínculo especial y una relación especial con el apóstol Pablo. Era una congregación que reconocía que Dios estaba actuando a través del apóstol Pablo. Era una iglesia que respetaba y honraba a aquel que había compartido el Evangelio con ellos. Era una iglesia que amaba a aquel que había dejado muchas cosas y tal vez había sacrificado por llegar donde ellos estaban para decirles que Dios les amaba y que Él había enviado a su Hijo Jesucristo para morir por ellos. Esta comunidad cristiana, la verdad, respetaba, cuidaba y valoraba y
también quería ser partícipe del ministerio del apóstol Pablo. Y por eso es que Pablo dice, yo tengo un sentimiento especial, lo llevo en mi corazón, no tan solo por lo que él hizo por ellos, sino por la respuesta que ellos tuvieron con el Señor, con el Evangelio, pero también con el apóstol Pablo. Dice la segunda mitad de este versículo 7, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. La segunda parte de este versículo 7 nos muestra de que el ministerio del apóstol Pablo no fue todo color de rosas. No todo fue tan solo una aventura de dejar un país y visitar otro país, un lugar nuevo, gente nueva, una cultura nueva. Algo que hoy día muchos disfrutan. Muchos disfrutamos, la verdad. A mí me encanta poder viajar a otro país, viajar a otra ciudad, conocer a otras culturas, aún dentro de nuestro país, Chile. Sabemos que Chile es un país muy largo y angosto y podemos conocer una cultura en el norte de Chile, una cultura en el centro del país, pero también una cultura en el sur de nuestro país de Chile. Todo país tiene su propia cultura, idiosincrasia, y realmente yo disfruto poder viajar cuando Dios me lo permite para conocer otras culturas, otros países, otras costumbres, otra gente. El ministerio del apóstol Pablo no solo fue un ministerio que se caracterizaba por viajes, por ir a un lugar a conocer gente nueva, disfrutar comida nueva, diferente o paisajes hermosos en el Mediterráneo. Cuando nosotros leemos, investigamos lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que él tuvo que enfrentar muchos peligros, tuvo que enfrentar muchos días difíciles, complicados. La Biblia y el mismo apóstol Pablo nos indica que él sufrió naufragio, que él fue apedreado, que él fue azotado, que él fue encarcelado solamente por hablar de Jesucristo, solamente por decir que Jesucristo es Dios y por lo tanto debíamos entregar nuestra vida a Él. El apóstol Pablo sufrió por causa de cumplir el llamado que Dios le hizo, el llamado de ir y predicar el Evangelio a otras criaturas, a otras personas en otros lugares. Muchas veces nosotros tomamos el llamado a misiones como una gran aventura. Queremos ir a otros lugares para conocer paisajes, personas y hacer algunas cosas importantes para Dios. Pero la verdad, el verdadero campo misionero, el verdadero trabajo misionero no solamente tiene que ver con días soleados y hermosos y con personas con buenas actitudes, con momentos felices. El verdadero campo misionero tiene que ver con momentos complicados, difíciles, con rechazo de muchas personas, con persecuciones. Y aquí el apóstol Pablo nos deja ver de que también en su experiencia en esta ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, él sufrió también momentos muy difíciles, solamente por el deseo de ayudar a la gente, de que ellos pudieran conocer quién era Jesús, de predicar el Evangelio y para que ellos pudieran tener la oportunidad de decidir entregar su vida a Dios por medio de Jesús. El apóstol Pablo dice, en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo. En los momentos difíciles del ministerio del apóstol Pablo, esta iglesia, los hermanos en Filipos, no lo abandonaron, no lo dejaron solo. Ellos veían todo el trabajo que el apóstol Pablo realizaba, el valor que tenía, la pasión que tenía, el amor por Dios que tenía, el compromiso que tenía con Dios, pero no tan solo con Dios, sino con ellos. Y esta congregación no solamente disfrutó de lo que el apóstol Pablo hizo y hacía por ellos, no solamente eran espectadores que veían al apóstol Pablo ser protagonista de todo. Ellos no eran una congregación que solamente después que Pablo hacía algo importante le daban golpecitos en la espalda diciéndole, qué bien lo hiciste, apóstol Pablo, qué bien lo hiciste, qué bueno que tú eres uno de nuestros líderes, qué bueno que te tenemos. Esta congregación, cuando vio el ministerio,
todo lo que el apóstol Pablo hizo en primer lugar para Dios, se sintieron inspirados para participar con él. Y por eso Pablo quería tanto esta congregación, porque no tan solo era una iglesia, una congregación, una comunidad cristiana que tenía una actitud de recibir lo que el apóstol Pablo podía darle, de recibir lo que los colaboradores del apóstol Pablo podían darle a esta iglesia, de lo que Dios podía darle, sino que ellos como comunidad cristiana, como iglesia, entendían que debían ser también partícipes con el apóstol Pablo. Y por eso dice aquí que esta congregación, esta comunidad cristiana, fueron partícipes con el apóstol Pablo en sus prisiones, cuando a Pablo le tocaba defender el evangelio, cuando a él le tocaba también confirmar y enseñar el evangelio. Esta comunidad cristiana quiso trabajar en equipo con el apóstol Pablo. No lo abandonaron, no lo dejaron. Vieron todo el esfuerzo y tal vez sacrificio que él hacía y no se quedaron inmóviles. Ellos también quisieron hacer lo que el apóstol Pablo hacía, servir a Dios y servir a otros. Y por causa de esta actitud que hizo que esta congregación cristiana fuera especial, es que produjo algo especial en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo por eso dice en el versículo, al comienzo del versículo 7, que él sentía algo especial por esta iglesia en Filipos. Lo llevaba en el corazón, porque no tan solo él comenzó con la ayuda del Señor predicando el evangelio a esta congregación, sino que esta congregación quiso participar con el apóstol en el avance del evangelio. Y queridos amigos, hermanos, creo que esto es un gran ejemplo que nosotros debemos aprender de nuestra relación como iglesia cristiana, con nuestros líderes, con aquellos que sirven al Señor, con aquellos que son misioneros, con aquellos que también nos sirven a nosotros. No debemos ser solamente espectadores. No debemos abandonar a aquellos que sirven al Señor y les tocan momentos difíciles. No debemos abandonarles. Que el Señor les ayude. No. Debemos participar también con ellos, con aquellos que sufren, que son perseguidos, con aquellos que defienden el Evangelio, apoyar también a aquellos que confirman el Evangelio. Esta fue la relación del apóstol Pablo con esta iglesia. Y por eso, él en el final del versículo 7 dice a esta congregación: todos ustedes son partícipes conmigo en la gracia. Participar en la gracia de Dios, queridos amigos y hermanos, no es solamente tener las manos abiertas para recibir de Dios lo que Él nos quiere dar. Muchos hoy día en la iglesia tienen esta actitud de tener y llegar con las manos abiertas para ver qué Dios me va a entregar hoy día. Una palabra, algunos buscan una palabra profética, algo que les sienta bien, les levante el ánimo. Algunos van para recibir una bendición, una casa, un auto. Algunos van para recibir algo especial de Dios. Pero ¿cuántos vamos también a la iglesia a adorar a Dios o a la presencia de Dios? No con manos abiertas para recibir, sino con manos abiertas para dar. Para darle a Dios lo que Él por gracia nos ha dado. La vida cristiana no tiene que ver solamente con recibir bendiciones de Dios. Participar de la gracia de Dios no es solamente recibir algo que no merecíamos. Participar de la gracia de Dios tiene que ver también vivir con nuestra vida para Dios. Y vivir para Dios, queridos amigos, queridos hermanos, no significa que tenemos que dejar nuestro trabajo, abandonar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Participar de la gracia de Dios tiene que ver con entender que Dios no tan solo nos ha llamado para salvarnos, sino que Dios nos ha llamado para que cumplamos un propósito en su reino, que seamos miembros del cuerpo de Cristo, que seamos un engranaje más en lo que es este propósito de Dios que Él quiere de cumplir, de redimir al ser humano. Participante de la gracia quiere decir, queridos amigos, que no tan solo hemos sido hechos salvos por el sacrificio de Jesucristo, sino que ser
partícipes también de la gracia significa que por causa del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios nuestro Señor, nosotros debemos hacer algo. Debemos tomar nuestro lugar en el equipo de Dios y debemos cumplir también con esta misión global que Dios tiene para honrar su nombre y salvar a muchas personas. Si usted hasta hoy día solamente tiene una actitud de ir con manos abiertas para ver lo que Dios me da, pero no va a Dios y no participa de la iglesia con manos abiertas para entregar, quiero decirle que no está participando completamente de la gracia de Dios. Dios, por gracia, nos ha salvado, pero no solamente para que nos quedemos ahí disfrutando de su perdón. Dios por gracia nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida, un propósito por el cual vivir. Fue el propósito que llevó al apóstol Pablo a visitar esta ciudad en Filipos y compartir el Evangelio. Fue el mismo propósito que llevó a esta congregación en Filipos no tan solo a disfrutar del ministerio del apóstol Pablo, sino a participar con él, a colaborar, ser un ayudante, ser alguien que apoyaba lo que el apóstol Pablo estaba haciendo y sus líderes. Esto es ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo tenía tanto cariño con esta congregación. No un amor por responsabilidad, sino un amor por la respuesta que esta comunidad tuvo con el reino de Dios, el Evangelio. Ellos quisieron también ser partícipes y hacer algo para que el nombre de Dios fuera glorificado. Queridos amigos, el libro de Filipenses nos muestra lo que es la vida cristiana real y una vida cristiana sana. Y también nos muestra cómo debe ser la vida de una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo que es sana y que honra a Dios. En esta mañana quiero invitarte a que escuches la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos transforme, nos haga madurar, crecer y nos lleve también, ya sea como el apóstol Pablo, a servir a Dios y a otros con amor, pero también nos lleve como iglesia cristiana a ser partícipes, no observadores, no pasivos, sino activos para que el reino de Dios avance. Que el Señor te bendiga.